Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. ...18 son los minutos que pasan de las 12 del mediodía... ...y ya saben ustedes que cada viernes con esta sintonía de fondo comienza el programa Guanil... ...que es un programa de difusión de patrimonio cultural... ...que se hace en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura... ...y esta emisora Radio Sintonía. Hoy se va a hablar en este espacio de la iglesia de Betancuria... ...de las imágenes, de los retablos y de la pintura. Para ello nos acompaña Loren Mateo Castañeira... que él trabaja en el Departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo y es conservador de obras de arte. Buenos días, Loren. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar hoy aquí. Encantado de hablar de este tema, que creo que es muy interesante que se divulgue y que se conozca y por lo tanto que se aprecie y que se conserve. Pues bien, Loren, tú nos vas a hablar de lo que son los bienes muebles que están en la iglesia de Betancuria. Al principio del programa, del comienzo de este programa de Guanil, se dijo lo que significaba o qué se entiende por bienes muebles, pero a mí me gustaría que en este caso, hoy que se va a hablar en concreto de ellos, tú nos dijeras qué se entiende por bienes muebles. Sí, por bienes muebles entendemos todos aquellos elementos, todas aquellas obras de arte que son fácilmente transportables. Por ejemplo, como la pintura, la escultura, la orfebrería, pero también hay otros que no son tan fácilmente transportables y también le llamamos bienes muebles, como pueden ser los retablos, que evidentemente no se transportan con mucha facilidad, e incluso otros mucho menos fáciles de transportar, como puede ser la pintura mural, o la rejería, o los artesonados, o la solería. Es un término bastante amplio, pero que los que trabajamos en el tema lo tenemos bastante claro a qué nos referimos con ello. Muy bien. La pregunta es importante, pues, cara a los que no trabajan en el tema, pues igual no lo tienen tan claro, Loren, y es importante siempre aclararlo antes de comenzar a hablar de... Sí, por eso te decía, incluso la pintura mural parece que está en contradicción con el término que se usa de bien mueble, que se supone que es móvil, que es transportable, pero así todo se la considera como tal. ¿Por qué? Porque es un elemento de los que no forman parte estructural
de lo que es el edificio que lo contiene, que tal vez lo define muchísimo más claro, aquellos elementos que no forman parte estructural del edificio que los contiene. Bien, en este caso, ¿qué nos puedes hablar o qué destacarías tú dentro de los bienes muebles de la iglesia de Betancuria? La iglesia de Betancuria, como todo el mundo de la isla conocemos, pues es sin duda el templo más importante de Fuerteventura. Por ello mismo también es el contenedor de obras más importantes de Fuerteventura. Esto sin menoscabo en ningún momento de los otros templos y ermitas que también contienen muy importantes obras de arte. En Betancuria, en la iglesia de Santa María, podemos encontrar pintura de caballete, podemos encontrar retablística, pintura mural, orfebrería, mobiliario, rejería, un amplio abanico de casi todas las representaciones de lo que son bienes muebles. Pues un amplio material del cual vamos a ver si nos hablas en el día de hoy, por ejemplo, cuáles son los materiales más empleados en la elaboración de estas obras de arte que nos acabas de mencionar, que todavía no has hablado específicamente de ninguna, pero estás hablando en general de lo que nos podemos encontrar dentro de la iglesia de Santa María de Betancuria. Si te parece, nos puedes hablar entonces de los materiales empleados, o si quieres, pues nos hablas en concreto de retablo y luego pasas a decirnos qué material se utilizó en la ejecución de esta obra. Sí, en cuanto al retablo, Santa María de Betancuria posee el retablo, sin duda, el más importante de todos los que poseen los templos y las ermitas de la isla. Es un retablo magnífico, que su ejecución data del siglo XVII, aunque no fue hasta el siglo XVIII, en el año 1718, cuando se doró y se policromó. Eso era bastante común también en la época. Las obras, por su misma envergadura que tenían, no se hacían a lo mejor de una sola vez, sino se encargaba lo que es la traza, lo que es la carpintería, y luego otro artesano, otro artista, venía y acababa la labor con dorados o con policromía. Este retablo, el de Santa María de Betancuria, sabemos el dato que fue dorado y policromado en el siglo XVIII, en 1718, como ya he dicho, por Francisco Hernández, un artista que vino de fuera. Es un retablo de una bellísima policromía, con unos dorados de muy buena calidad, un pan de oro de gran calidad, se distingue. Ahí en la elaboración de estas piezas encontramos muchas veces, aunque es oro, pues oro de mayor quilate o de menores quilates. El de Betancuria es uno de los muy buenas piezas que conservamos en la isla. Es un retablo de un solo cuerpo, en que en el nicho central se encuentra lo que es la imagen de la Concepción, que luego hablaremos de ella cuando, si nos da tiempo, toquemos el tema de las esculturas. Está flanqueada por dos esculturas más. En este momento, desde hace bastante tiempo, tenemos dos esculturas que no corresponden a las originales que lleva este retablo, y esto lo sabemos porque sobre ellas están unos símbolos que nos decían qué esculturas eran las que iban ahí. ¿Y dónde están los originales? Yo ya no los conocí. Con el transcurso del tiempo pues ha habido muchos cambios, muchas modificaciones, que en las esculturas se han ido variando de lugar, de emplazamiento, incluso por deterioro o malas conservaciones pues han sido abandonadas. ¿Esto perjudica a la obra, el retablo, el hecho de que haya desaparecido, lógicamente? Claro, no está completo, no está como fue concebido el retablo. Sin duda, por otra parte tampoco es una pérdida que nos reste la belleza que tiene este retablo. De destacar en ello, a rasgos muy generales, pues encontramos en el sotabanco, que es la parte inferior del retablo, encontramos unas muy bonitas, ingenuas y muy bellas pinturas que no hacen referencia a temas religiosos. Son dos paisajes de temas bucólicos que no hacen referencia, y por eso mismo lo destaco, porque generalmente en todos los retablos, todas las representaciones que hay son de temas religiosos, como es lógico, y en este caso en el sotabanco no hay unos paisajes muy ingenuos que no corresponden además a paisajes de majoreros, fueron inspirados en otros lugares, como tampoco corresponde a nada muy cercano a nosotros la espléndida decoración frutal y floral que hay en la zona superior del retablo,
que desde luego tiene una clara relación con América y tal vez con América Central, porque entre las frutas que destacan se puede identificar la fruta del cacao, que era desde luego un fruto que no existía en Canarias. Sería interesante estudiar a fondo el tema, porque por ahí podríamos tener una relación más de las que evidentemente hubo entre el arte canario y el arte centroamericano, creo yo, ¿no? ¿Francisco Hernández trajo esta obra o simplemente la trajeron otras, o quién la trajo? Es la pregunta que te podría hacer. ¿Quién trajo la obra? No, Francisco Hernández es un artista de fuera, un foráneo, pero que la ejecutó aquí. Al ser una obra de gran envergadura, de gran altura, gran peso... Claro, es verdad que un retablo no lo pueden transportar, que es la pregunta ya por sí... Generalmente se ejecutaban aquí. Cosas más a destacar en el retablo. Pero perdón, el material sí que lo traerían de otros sitios, ¿no? Y el material también, el material lo traían de otros sitios, evidentemente. El tipo de madera no era un tipo de madera. Fuerteventura nunca ha sido un sitio de mucho maderamen y eran transportados también de otras partes. Pero en este caso ejecutado aquí. Habían otras obras que fueron ejecutadas en el exterior y traídas ya realizadas a la isla, en este caso no. Como tampoco ocurre en otras obras que hablaremos y también pertenecen a la iglesia de Betancuri. Este es el retablo mayor, más significativo de la iglesia de Betancuria, pero no el único. Hay que tener en cuenta que la iglesia de Betancuria es un gran templo, un templo que está formado por 3 naves. Y aparte de este retablo, hay 8 retablos más. 4 de ellos se encuentran en las naves correspondientes al lado de la epístola y al lado del Evangelio, y están enfrentados entre sí. Son retablos más sencillos, son retablos de mampostería, más cercanos a nuestra época, más contemporáneos, aunque no son contemporáneos, son del siglo XVIII o tal vez del siglo XIX, decorados ingenuamente con unas pinturas murales de tonos pasteles. Y otro retablo sí muy a destacar es el que se encuentra en la cabecera de la nave correspondiente al Evangelio. Es un retablo que, aunque su material no es madera, está concebido, el tratamiento que tiene, la ejecución que tiene es como si fuera madera. Está dorado también y policromado. Y esto se debió posiblemente a una orden real que hubo, porque se estaban produciendo muchos incendios por la construcción en madera. Entonces, en un momento de la historia se prohibió la realización de retablos en madera. Este es en piedra, pero su ejecución, si lo vemos al exterior, es exactamente igual que si fuera en madera. El tratamiento que tiene es el mismo que tiene en madera. En la cabecera de la nave de la epístola, la contraria correspondiente a la que hemos hablado anteriormente, se encuentra un retablo plano con una hornacina central, en la que en este momento se expone normalmente a San Buenaventura, aunque no le corresponde a él, porque hemos representado en la zona superior del ático un pino que está haciendo referencia a la vocación de Nuestra Señora del Pino. También ha habido un traslado de obras, pero en este momento la escultura que se expone ahí es la de San Buenaventura. Y a los pies de esta misma nave encontramos otro retablo también que está formado por un inmenso cuadro, que es el cuadro de Ánima, que es lo que solemos llamar un cuadro retablo, donde ya hablaremos también de él en la parte correspondiente a la pintura, pero mencionarlo ahora porque forma parte de los retablos. Y en la nave simétrica volvemos a la otra nave, a la nave del Evangelio, encontramos un retablo desmontado que pensamos que no perteneció en un principio a la iglesia de Betancuria, sino tal vez a la iglesia del exconvento, que, como sabes, se encuentra en la zona conventual de Betancuria, que se encuentra destechada a partir de la desamortización o años después de la desamortización, y que muchas obras que pertenecieron a estas iglesias, a esta iglesia del exconvento, cuando la desamortización, pasaron a engrosar lo que eran los bienes muebles de la iglesia matriz de Santa María de Betancuria. Otras de ellas se encuentran en el Museo de Arte Sacro, algunas de ellas hay también en la iglesia de San Miguel de Tuineje, y otras repartidas a lo mejor por otras iglesias y ermitas de la isla. Es decir, que si no me equivoco he contado 8 retablos, un retablo mayor, ¿no? Y después 4 retablos más sencillos, otro de piedra y un cuadro retablo. Cuadro retablo y el desmontado. Y el desmontado. Sí.
pues bastante bienes Sí, muebles. claro, date cuenta que eso que era la iglesia matriz, la más importante, la más esplendorosa en todos los sentidos. Entonces, y eso que bueno, que no en este momento y no desde hace bastantes años esta parte, pero sí en algunos momentos de la historia pasada de Fuerteventura estuvo muy abandonada, Betancuria se había quedado muy apartada, y esto también ocasionó que la iglesia, como todos los elementos de Betancuria, pues sufrieran un abandono y un deterioro y muchas pérdidas. Robos importantes yo creo que nunca ha habido como tal, o sea, gracias a Dios en Fuerteventura, obras de arte a destacar en cuanto a robo, de bienes muebles me refiero, no hemos tenido esa desgracia todavía, pero no hay que bajar la guardia, sino todo lo contrario. Vamos a ver, Francisco Hernández fue el autor del retablo mayor, y de los otros retablos, ¿quiénes fueron los autores? ¿Se conoce? De Francisco Hernández fue el autor de la policromía y del dorado. De la traza yo no conozco, de la traza, de lo que es la carpintería, no conozco el autor. El hecho que no lo conozca yo no quiere decir que no se sepa, o que en cualquier momento se pueda encontrar la documentación que nos aporte luz sobre quién fue el autor de la traza del retablo. De los otros retablos yo tampoco tengo ningún conocimiento, son populares. Cuando las obras son populares, generalmente no conocemos al autor. Es una de las características del arte popular, muchas veces no conocer el autor, porque no tenían firma. Eso era también una característica del arte antiguo. A partir del Renacimiento ya fue cuando se empezó a firmar la obra, a darle importancia a lo que era el artista, hasta llegar ya hasta nuestros días en que sabes que incluso la firma es más importante que la obra muchas veces, ¿no? Claro. A lo mejor lo único que vale... El valor lo tiene muchas veces la firma, ¿no? Cuando yo pienso que en realidad el valor lo debe tener la obra. Así era hasta antes del Renacimiento, lo importante era la firma. Por eso muchas veces incluso de obras importantísimas, pues no conocemos el nombre del autor y se le llama el maestro de tal sitio, el maestro del otro, cuando eran autores de primerísima categoría. No quería decir que fueran populares ni mucho menos, sino que no se le daba tanta importancia al autor como a la obra en sí. Y si te parece, nos puedes hablar de las imágenes, de la escultura, y luego quisiera, si puede ser, que nos hagas una diferencia entre lo que es pintura y escultura popular y lo que es pintura y escultura culta. Sí, mira, como tú sabes, es una cosa que yo no es tan técnica, digamos, entre lo que es popular y lo que es culto. Se aprecia fácilmente con la contemplación de la obra. Lo popular, está claro, no está hecho por maestros, no está hecho por talleres reconocidos. Es más una obra más cercana al pueblo, más por a lo mejor artesanos o gente con una especial sensibilidad que realizaban estas obras. No por eso tiene menos valor, ni muchísimo menos, incluso puede tener más, e incluso muchísimas veces tiene mucho más encanto que la obra culta. Está mucho más cercana al espectador, en este caso al devoto, al fiel. Son tal vez más inexpresivos, más carentes de movimiento. Lo popular, las policromías no son tan bien realizadas, pero tienen un colorido, una expresividad que posiblemente llegue muchísimo más al devoto, que era para lo que estaban realizadas estas piezas, que es lo que es la obra culta. No se puede decir quién tiene más valor ni quién tiene menos valor. Son dos maneras de representar una imagen y de hacerla llegar al fiel, al devoto, al espectador, pero que no es nada más que eso, dos maneras, porque muchas veces se puede interpretar que lo popular tiene menos valor. No es así. Dos formas de expresión diferentes. Exactamente. En Fuerteventura la inmensa mayoría tal vez de nuestras obras de arte son populares. No por eso están carentes de encanto y de valor, desde luego. Uh-huh. Entonces, si te parece, nos destacas los cuadros y las esculturas más importantes que se encuentran en la iglesia de Santa María de Betancuria. Sí, en cuanto a escultura, podríamos destacar, desde luego, y yo creo que la más destacable es la patrona, la Inmaculada Concepción. El culto a la Inmaculada Concepción está muy extendido en toda la isla de Fuerteventura. Pues no hay que olvidar que en un principio el patronajo que se establece en la isla es la Concepción, y eso lo vemos en un acuerdo que hay en el Cabildo del año 1654.
Tradicionalmente la Inmaculada se la representaba una joven adolescente, y tenemos ejemplos de esculturas de este tipo populares, estupendas, expuestas en el Museo de Arte Sacro. De destacar entre las que estarían en el Museo de Arte Sacro de Inmaculada sería la que procedía de Tetir. Era una escultura que estaba en la sacristía, luego estuvo en la casa parroquial, y que cuando se montó el museo, que era con esa idea de exponer piezas que ya no estaban al culto, se rescató esta pieza de la sacristía, de la casa parroquial de Tetir, y se expuso en la iglesia. No en la iglesia, en el Museo de Arte Sacro. En el Museo de Arte Sacro. Al margen de la patrona de la iglesia, de la que da nombre, de esta Inmaculada Concepción, tenemos otra Inmaculada que se encuentra en el nicho central del retablo que hablábamos antes, en la cabecera de la nave del Evangelio. Es una pieza importantísima, no de muy gran formato, como la otra, la patrona, sí de gran formato, y posiblemente de la escuela del taller o bajo la influencia de Alonso Cano, una pieza maravillosa que tenemos ahí. Otras esculturas, tendríamos que hacer también por hacer alguna división entre las que son esculturas de bulto redondo, de una pieza entera, o aquellas esculturas que podemos llamar, que se llaman de candelero o de vestir. Ajá. Se llaman de candelero porque solamente están talladas las manos, el rostro y parte del busto, y la zona inferior de la pieza está formada por un candelero, por 4 o 5 barrotes. Esto fue un momento también de la historia del arte en que se empezaron a concebir las esculturas así. Se hacían mucho más naturalistas, muchas veces llevaban pelo natural, con el ropaje de naturales, pues las hacían mucho más cercanas, mucho más vivas, mucho más representaciones humanas, ¿no? De ambas tenemos en la iglesia de Betancuria. Las dos primeras Inmaculadas que te he nombrado son el material es madera, dorado y policromado, y entre las de vestir tenemos la Virgen del Rosario, que es una escultura, como te digo, de candelero, de una factura popular, y que tenemos un documento también en los acuerdos del Cabildo en que dice que saliera en procesión el 22 de diciembre el segundo día de enero. Es un acuerdo fechado en el 22 de diciembre de 1608. O sea que ya tenemos el dato de que esa escultura ya formaba parte. Esta escultura se exhibe normalmente en la iglesia de Betancuria bajo un trono de muy delicada factura, dorado, y que es una de las piezas de mobiliario también que se pueden destacar dentro de la iglesia. Aparte de la Virgen del Rosario, también tenemos Nuestra Señora del Carmen, otra de las representaciones iconográficas bastante populares, también es de vestir y de pequeño formato también. Y la representación de la Virgen del Carmen viene de su iconografía. Sufrió transformaciones, porque al principio se la representaba con manto y túnica tradicional de las vírgenes, y acogiendo bajo su manto a los desamparados. Era similar a la Virgen de los Desamparados. Luego ya, que es como la que tenemos en Betancuria, se viste con el hábito carmelita y con el escapulario de los carmelitas. Hay más esculturas en la iglesia de Betancuria. Podríamos destacar también la del Señor atado a la columna, que también es una iconografía bastante interesante, y que está ubicada en uno de los retablos de mampostería de que hablábamos anteriormente. También tenemos un Señor de la Piedra Fía, escultura de vestir, la anterior no era de vestir, esta sí. El magnífico Cristo que existe en el baptisterio, de muy buena factura. ¿Quién es el autor del Cristo? No tenemos el dato de quién es, pero desde luego es de primerísima fila. O sea, como te decía, los autores, supongo que cuando haya más investigaciones hay mayor posibilidad de conocer el autor, porque aunque no son obras que están firmadas sobre la propia obra, sí pueden existir, como ha ocurrido, encontrar facturas o documentación en los encargos que se le hacían a estos artistas. Bien, esto en cuanto a escultura, Loren Castañeira, y en cuanto a pintura, ¿qué cuadros destacarías tú? En pintura se conserva ahora mismo en la iglesia de Betancuria lo que es una serie, una colección importantísima.
se encuentran así como en los muros de las naves no hay ninguna pintura, que las debió de haber, por supuesto que las debió de haber, pero no han llegado hasta nosotros. En la sacristía sí, en la sacristía tenemos los 4 muros que corresponden a la sacristía, están cubiertos de lado a lado por 4 lienzos importantísimos, tanto por sus dimensiones como por su ejecución o como por lo que representa. 3 de ellos están seriados, compuestos como, para entendernos un poco, como un cómic, donde nos representan escenas de la vida de la Virgen. Y el cuarto, el que nos encontramos enfrentado cuando llegamos a la sacristía, representa a la nave de la iglesia. En este momento el cuadro no se encuentra, no lo podríamos ver, porque está prestado para una importantísima exposición que ha habido en Canarias, que ha estado en Las Palmas y está recorriendo, creo, el resto de las islas, que ha sido la exposición de la huella y la senda, que ya la conoce. Sí, el sacar un cuadro de este valor, supongo que el cuidado tiene que ser máximo. Máximo, no se puede poner en peligro, nada, se toman todas las medidas de seguridad, tanto por su valor como, y en este caso por las dimensiones. Es un cuadro que tiene unas dimensiones de 5 metros y pico por 2 metros y pico, o sea, ocupa todo el testero, y es una iconografía muy interesante porque representa a la iglesia como una nave que va viajando por el mar. Dentro de la nave están representados todos los símbolos de la iglesia. Es muy curioso, muy didáctico, para explicar lo que es la historia de la iglesia desde su punto de vista. Encontramos figuras un poco grotescas, como puede ser la de Judas Iscariote suicidándose y colgado por fuera de la nave. Muy interesante el cuadro, muy bonito, y además así lo han visto los que realizaron la exposición de la huella y la senda, porque en la portada de lo que es del catálogo, que es una maravilla, se encuentra el cuadro que para nosotros los majoreros pues nos llena, a mí al menos, bastante orgullo que un cuadro perteneciente a nuestro patrimonio esté en la portada de este catálogo. Bien, esas son los cuadros que tú destacarías, ¿no? Si te parece, Loren, a no ser que quieras destacar algo más, me gustaría ya para terminar que nos hablaras del estado de conservación de las obras. Sí, hay muchas cosas que se nos han quedado, hay muchísimas cosas. Me gustaría poder tener más tiempo para hablar del artesonado mudéjar de la sacristía, que es una pieza única en Canarias, de una belleza tremenda, policromado y dorado. Siempre nos queda el próximo viernes. Del mobiliario, de las cajoneras, de los púlpitos, de muchos elementos más que hay en la iglesia de Betancuria. En cuanto al estado de conservación, el Cabildo está desde hace años llevando un esfuerzo bastante grande en la conservación del patrimonio en general y los bienes muebles en particular. El cuadro que te hablaba de la nave de la iglesia ha sido restaurado recientemente con motivo de la exposición, y otras piezas están en estudio y se van a restaurar próximamente. Pues bien, como te decía, siempre nos queda el próximo viernes para continuar hablando del patrimonio cultural de Fuerteventura. Y este tipo de programas, lo bueno que tiene es que, como tiene continuidad por algún tiempo, siempre si se ha quedado algo, por decir, lo podemos, se puede ampliar al próximo viernes el contenido del programa del día de hoy, ¿no? Sí, encantado, porque verdaderamente sí se nos ha quedado bastante. Nos hemos hablado de la orfebrería, que también es otra parte importante. Es que es mucho, la iglesia de Betancuria es una gran riqueza. Da para mucho. Pues muchísimas gracias, Loren Mateo Castañeira. Loren trabaja en el Departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo y, lógicamente, como todos los que vienen aquí cada viernes, saben mucho de lo que están hablando. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias a ti. Gracias también a los oyentes y hasta el próximo viernes en Guanil, espacio dedicado al patrimonio, a la difusión de patrimonio cultural, que hacemos siempre cada viernes a partir de las 2:15 y hasta ahora aproximadamente, en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo y Radio Sintonía.